Hola, ¿cómo están? Este es Yunti Podcast. Hoy tenemos un gran invitado que nos estará conversando sobre sexualidad, afectividad y también la salud mental. Con ustedes tenemos a Daniel Seguel. Daniel Seguel, te damos la bienvenida, te damos gracias por acompañarnos en Yunti Podcast. Por favor, preséntate, cuéntanos quién eres, háblanos un poco de tu experiencia y después vamos a seguir conversando con otras cosas. Muchas gracias. Primero agradecer la invitación. Mi nombre es Daniel Seguel, soy psicólogo y tengo un máster en sexología. Durante mucho tiempo me he dedicado a lo que es la educación, más de 15 años dedicado a educación y también a aspectos clínicos. Y quizás lo más relevante de lo que les podría contar hoy por el tema que nos convoca es que el nexo que hay entre salud mental y sexualidad es muy interesante. Y se extiende en todo el ciclo vital, ¿no? Desde los más pequeños hasta la adultez mayor. Y creo que es un tema que hay que conversar porque tiene aristas insospechadas para los indicadores de bienestar emocional. Y también como parte de un cambio cultural que es necesario hacer en base a la evidencia. Yo desde ahí creo que puedo aportarle y estoy dispuesto a que conversemos sobre este tema tan relevante. Muchas gracias, Daniel. Dijiste algo importante, dijiste que hiciste un máster en sexología. Ajá. ¿Cómo se entiende la sexología? ¿Es algo que está ampliamente divulgado en Chile o es un nicho? Cuéntanos un poco sobre eso. No, en realidad la sexología como tal en Chile hay muy poco espacio donde se desarrolle, tanto a nivel práctico como a nivel teórico. Es una disciplina que parte en Europa, luego se extiende a Estados Unidos en los años 50 y básicamente es el estudio científico de eso que llamamos sexualidad, ¿no? O básicamente de lo que es el sexo. Y claramente hay una distinción porque una persona que estudia sexología va a mirar el sexo como un concepto, una idea que nos permite, por ejemplo, pensarnos como hombre y mujer en sociedad. Sin embargo, la mayoría de la gente asocia esta palabra o esta vivencia a algo más íntimo, a una vivencia, a una conducta. Y ahí hay poco más que decir, ¿no? Porque más o menos un par de datos y ya. Y no, la idea es que el aporte que trae la sexología es pensarnos, primero desde una identidad sexuada, que algunos llamarán identidad sexual, y desde ahí cómo esta idea de quiénes somos, por el hecho de ser sexuados, ha ido planteando nuevas preguntas, y estas son preguntas razonablemente modernas, ¿ah? Desde el siglo XVIII en adelante solamente se empezó a pensar en dos sexos. Al principio había uno, ¿no? Que era el sexo masculino, que eso trae también de base muchas de las reflexiones que podíamos sacar hoy como sociedad de por qué el sexo masculino tiene cierto grado de poder, de preponderancia en las decisiones políticas, sociales, culturales, incluso en nivel de salud mental, que podemos revisar algunas cifras al respecto. Y por otro lado, la aparición del sexo femenino, de la mujer, ¿no? En el siglo XVIII, pone en entredicho lo que creíamos como sociedad occidental y nos va a plantear una necesidad, ¿no? Que es básicamente una pregunta. Estos dos sexos aparentemente tan diferentes, y voy a decir aparentemente porque podríamos extendernos en esa distinción, ¿pueden convivir en una sociedad única o tenemos que mandar uno a Marte y otro a Venus? Que esa era una propuesta también que se hacía. Y si encontramos diferencias, ¿esas diferencias nos hacen opuestos o nos hacen más bien parte de un continuo donde compartimos características y también nos diferenciamos con ciertos valores? Esa es la pregunta que plantea la sexología y que me parece muy atingente a lo que son los términos, por ejemplo, de salud mental, los términos políticos y también los términos educativos, ¿ah? Yo creo que cualquier persona que se dedique a la salud mental tiene que considerar que esta diferencia y a veces también considerar que no saber tanto de un sexo más que de otro podría afectar incluso la forma en la que uno se acerca a ciertas temáticas y cómo se entienden ciertas cifras que son relevantes, por ejemplo, para el Chile de hoy. Bien. Ahora, una pregunta con respecto a lo que hablabas. ¿La perspectiva de género juega un rol importante en nuestra sociedad o nosotros como individuos? Bueno, primero, la perspectiva de género es mucho más moderna que la idea de sexo y podríamos decir que la perspectiva de género es una perspectiva del siglo XX, no aparece antes. Por lo mismo, todavía está en formación, o sea, no es que exista una línea, una sola teoría o una escuela de género, al punto que, por ejemplo, en sexología ya, como tal, el sexo ya tiene su rama científica, que sería la sexología, el género todavía no tiene la generología, ¿ya? Entonces,
¿Qué pasa? Que muchos estudios hoy día, muchas disciplinas se encargan de este concepto llamado género, que lo podríamos entender como las atribuciones sociales que se hacen en cuanto a comportamiento, actitudes, roles de los hombres y las mujeres en sociedad. Pero eso también ha ido generando diferentes campos de estudio y también de comprensión. El género puede ser entendido como hombres y mujeres, por ejemplo, y se puede trabajar desde ahí, o el estudio de las mujeres, que por ahí parte la teoría de género. Pero también hoy día se está hablando de género como en términos identitarios. Porque si tú ves género, es generalizar algo, ¿no? Entonces hay un grupo que comparte ciertas características y eso podría generar un género, valga la redundancia. Entonces aparecen diferentes identidades que se asocian a orientaciones del deseo, a comportamiento, a vivencia, a expresiones en la sociedad, que no son las típicas que estaban estereotipadas en hombres y mujeres. Y también aparece entonces toda una teoría, especialmente la teoría queer, que va a tomar desde una posición crítica este concepto de género y lo va a trabajar, incluso llegando a algunas postulados a decir que el género no es el mejor concepto para elaborar una comprensión de las diversidades evidentes que hay en el ser humano. Entonces, si tú me planteas del término teórico, género sí viene a plantear preguntas muy interesantes, en cualquiera de sus acepciones, no obliga a reflexionar críticamente, pero en lo práctico creo que género ha logrado más que el concepto de sexo. En lo práctico. ¿Por qué? Porque se ha instalado en las políticas públicas, se ha instalado en el debate y se ha instalado incluso en la concreción de acciones que van en la línea de, por ejemplo, valorar la diversidad de identidades y de orientaciones y de conducta dentro de una escuela, que en Chile tenemos bastante de eso, se ha convertido en ley, o sea, tenemos más leyes ligadas al género como concepto que al sexo como concepto, ¿tá? Un ejemplo, no hay ley de educación sexual en Chile, pero sí hay ley de identidad trans en Chile, ¿no? Hay una ley trans en Chile. Entonces, podríamos decir que han tenido más éxito y es interesante mirar por qué han tenido ese éxito y qué es lo que vienen a invitar. A modo general, más allá de que algunos estén más de acuerdo que otros con los planteamientos de la teoría de género, nos ha permitido visibilizar algo. ¿Qué es? Que efectivamente hay grupos que por X motivo han sido dejados fuera de las teorías imperantes, que han sufrido ciertas discriminaciones, que han sufrido hasta apremios ilegítimos, podríamos decir, ¿no? Por parte de sistemas de creencias. Entonces hoy día la teoría de género lo que hace es plantearse desde ahí, de una actitud más combativa, al decir, a ver, nosotros somos seres humanos y tan válidos como cualquiera, podríamos tomar un concepto cristiano, tenemos dignidad humana, ¿no? Y no por ser diferentes podemos pasar a ser los desadaptados, los inadecuados, los anormales, como se trataba en alguna época desde la psicología y la psiquiatría. Y desde ahí nos plantea entonces esta gran pregunta. Como ser humano, cuando hemos diseñado una manera de pensarnos, hemos dejado fuera a gente, ¿y por qué la hemos dejado fuera? Y eso yo creo que es lo más interesante de la teoría de género, es cuando nos plantea la pregunta, ¿tenemos que exigirle a alguien que valide su existencia por ser quien es? Yo creo que ahí está el gran asunto del género, más allá de las definiciones y las controversias que puede haber dentro de una teoría que es relativamente nueva. Daniel, y todo esto es un punto importante. Hablaste sobre los roles de género. ¿Crees que los roles de género juegan un papel sustancial con la salud mental en Chile? Sí, bueno, hay dos posibilidades de pensarlo. Una es la creencia y otra es la evidencia, ¿no? Entonces, en la creencia es evidente, que pensarnos como hombre y mujer en sociedad va a tener una afectación, digamos, en todo. O sea, eso va a pasar. Basta que tú recuerdes qué es lo que te han dicho a ti, como desde niño, cuáles son tus posibilidades por ser hombre y cuáles no son tus posibilidades, cuáles son tus limitancias. Por ejemplo, por ser hombre vas a poder correr rápido, vas a poder hacer deportes de fuerza, vas a poder interactuar con otro hombre desde el dominio físico, qué sé yo, y va a estar perfecto y nadie te va a decir que es muy agresivo, ni es muy loco, ni nada. Pero también te limita. Entonces, por ejemplo, cuando pequeños nos dijeron, bueno, el hombre no es débil, el hombre no tiene que andar llorando por cualquier cosa, y también te van limitando en ese ámbito, ¿no? Ahora, si lo piensas desde el punto de vista de la evidencia, es mucho más visible el efecto que tiene en la construcción de la masculinidad y la feminidad, o de otras identidades también, dentro de la sociedad moderna. En Chile en particular, y llevándome al tema que yo más manejo, más allá de lo laboral, más allá de lo político, que podrían ser temas súper interesantes, yo te puedo decir que en términos de salud mental tiene una relevancia importantísima. Ser mujer y ser hombre en Chile tiene un grado, digamos, de
predeterminación, mira cómo estoy diciendo, predeterminación, a estar más expuesto a ciertos estresores y a por lo menos evidenciar ciertas sintomatologías en el ámbito de la salud mental diferentes. Ejemplo, en la última encuesta de termómetro, que anoté algunos datos incluso en mi libreta, el termómetro es una encuesta que se hace a nivel nacional, que la Universidad Católica junto a la H, que es la Asociación Chilena de Seguridad, hace una encuesta, ha demostrado que la prevalencia de sintomatología asociada a depresión, ansiedad, a la sensación de soledad en sociedad, se la llaman las mujeres. Ahora tú explicarás por qué. Bueno, habría que evaluar qué es ser mujer en Chile, ¿no? Haber nacido mujer en Chile, vivir como mujer en Chile, conlleva una cierta cantidad de roles, digamos, de actitudes y también de límites que te llevan quizás a sentir más fuertes estas sensaciones, que te lleva a tener una prevalencia de salud mental un poquito más negativa que los hombres que puntúan más bajo. Ahora, también habría que hacer una distinción. Yo soy bien crítico. Estos son los datos. Pero también podríamos pensar que los hombres solemos reconocer menos estos síntomas en nosotros. Amén. Porque claro, cuando a una mujer le preguntan por la ansiedad, quizás se siente más cercana al concepto y puede detectarlo más fácil. Pero un hombre quizás desde la masculinidad, con este límite que yo hablaba, te va a decir, no, yo no estoy deprimido, y lo está. Por eso, podría ser que no lo reconocemos por estos mismos roles. Y ahí está la importancia de cuando se establecen los roles, a veces uno piensa que es fácil salirse de ahí. No, yo me voy a deconstruir y voy a hacer un... Pero tenemos una socialización previa. Ahí las teorías cognitivas y sociales, ¿no? Hacen toda una explicación al respecto. No es tan fácil darse cuenta y hay cosas que nosotros pasamos por alto solo porque nos socializaron de una manera y está costando entonces tener datos realmente fidedignos. Quizás tenemos el mismo antecedente, ¿no? Quizás hombres y mujeres compartimos la sensación de soledad, pero el hombre la vamos a reconocer menos por el hecho de que no nos han permitido reconocerla en nuestra evidencia. Daniel, yo sé que tú has trabajado en el ámbito educacional y yo también. Y creo que te has dado cuenta con muchos padres y madres la sexualidad es tabú. Dicen, por favor no sexualicen a mis hijos, claro. No les quiero enseñar. ¿Cuándo crees tú que es el momento para enseñarle a los niños y a las niñas? Es una pregunta bien interesante. Ahora, primero, como definí género, y dije que también había muchas acepciones y muchas teorías al respecto, voy a definir sexo. Sexo tiene bastante, dicen que es polisémico, ¿no? Que también es un engaño un poco porque nos perdemos de la raíz de sexo. Sexo es una idea diferenciadora. Si a mí me pregunta, ¿dónde está el sexo? El sexo está en las ideas. Podría explicarle de dónde viene la palabra y todo, pero no es necesario ahora para esta conversación. Pero sí es importante reconocer que sexo es una idea para tratar de explicar un hecho. El hecho es que hay dos grandes modos sexuados, hay mujeres y hombres, la mayoría de las sociedades occidentales lo reconocen como tal, con todas las variantes, obviamente, con todas las variaciones al respecto, perfectamente normales, pero esta distinción de hombre y mujer en dos grandes modos diferentes nos obliga a hacernos preguntas sobre la identidad de su sujeto. Si tú lo ves desde este paradigma y no del paradigma de la conducta, donde sexo tendría otra connotación, donde sexo sería algo que hacen los adultos en una situación específica, se te abre un camino de reflexiones súper interesantes que no tienen una edad para empezar a hablarse. Para hablar, por ejemplo, de las diferencias, partamos algo muy fácil, corporales, entre niño y niña, tú no tienes que esperar los 10 años. Tú esto lo haces ya cuando hay cierta capacidad de los niños de verse diferentes, y eso está a los 3 años de edad. Entonces podríamos decir que a los 3 años de edad ya puedes hablar de sexualidad y diferencias sexuadas sin problema. Ahora eso va acarreado con otras cosas, porque todos los padres, madres quieren que su hijo esté protegido además de cualquier tipo de situación conflictiva, de abuso, qué sé yo. A los 3, 4 años ya deberíamos estar hablando de eso, ¿no? De cómo proteger este cuerpo que eres tú, que no es algo anexo que se pueda utilizar. Eres tú también, tu identidad, es lo que tú vas generando, qué valores vas a asociar a esa vivencia de ser niño o niña, cómo vas a tratar a otros niños y a otras niñas en relación ya social, esos 3, 4 años. O sea, cuando un niño entra al sistema escolar formal, ya debería haber tenido una educación valórica sexual de la casa muy importante. Insisto, sexual no de conducta, sino de quién soy yo por el sexo que soy. Esa es la diferencia. Si tú no tomas esa acepción, no tiene ningún sentido hacer educación en las primeras edades, ni siquiera en la segunda, porque tendríamos que esperar hasta el inicio de la vida de pareja para hablar y eso es
absurdo, digamos, de los planteamientos modernos. ¿Y tú crees que en los colegios, universidades aún se ve desde el punto de vista, desde la conducta más que de...? Sí. Y no solamente en la escuela, en el imaginario. Volvemos de nuevo a esta idea de que el género y la sexualidad son cosas muy específicas, inmutables, y que género tiene que ver con identidades trans normalmente y que sexualidad tiene que ver con lo que se hace en la alcoba. Eso no va. Hay que ampliar esos conceptos primero para entender el por qué se postula la educación, la socialización, la reflexión sobre estos temas. Ahí lo que falta, creo yo, más que tirarse a hablar con los niños y las niñas sobre estos temas, así como de una, es educar a los padres y educar a los educadores. Porque hay que abrir un poco esta cabeza para decir, bueno, ¿para qué vamos a hacer lo que queremos hacer? ¿Qué sentido tiene armar un programa de educación o acompañamiento de la sexualidad infantil si ni siquiera los adultos sabemos qué queremos lograr con eso ni para dónde estamos apuntando? Sí. Entonces, por ahí va. Ahora, a la base de cualquier educación sexual, y esto es una cosa que yo declaro, siempre hay valores prosociales. Y esto puede aplicar a un colegio confesional católico como a un colegio laico, porque de base compartimos ciertos valores occidentales. Podríamos nombrar el respeto, la solidaridad, la empatía. Esa es la base de cualquier educación sexual. La educación sexual siempre es valórica, siempre. Lo que pasa es que hay que elegir qué valores vamos a promover. Bien. Por eso, entre más educación, es menos necesaria la prevención. Pues la educación promueve lo bueno y la prevención nos va a decir lo que no hay que hacer, que sería evitar lo malo. Muy bien. ¿Y cómo se vincula todos los conceptos que me has conversado durante este tiempo con las organizaciones? ¿Las organizaciones tú crees que son inclusivas? Desde la perspectiva de género, Yo creo que, a ver, no sabría decirte si las organizaciones sí, porque no las conozco todas, pero hay hoy un movimiento importante, por lo menos a través de la política nacional y también del conocimiento, de apostar por una inclusión cada vez más significativa. Porque como país hemos notado, y esto quizás viene por valores más antiguos también, que creemos que todos quepamos en este país y que todos seamos un valor para este país. Entonces, desde la interculturalidad, por ejemplo, tan moderna, pasando por las mismas personas con situación de discapacidad, que en algún momento también fueron visibilizadas en este país, ya dejando de ser sujetos de donación y empezando a ser sujetos de derecho, hemos ido teniendo esta conversación importante desde lo político hasta lo más familiar, de que queremos que la gente en Chile tenga un espacio, que su voz sea válida y que eliminemos cualquier tipo de violencia o agresión contra estas personas. En ese sentido, las políticas apuntan hacia allá. Ahora, también hay que reconocer que cuando se avanzan 2 pasos, a veces se retrocede 1, y hoy estamos viendo una escalada de ciertos discursos que van más en la línea de negar la existencia del otro. Y ahí yo quiero sacar a colación al doctor Maturana, que en paz descanse, donde hablaba esta definición del amor, ¿no? Que el amor es ver al otro incondicionalmente, aceptarlo incondicionalmente, sentir su presencia como algo valioso incondicionalmente. O sea, esto es un valor muy fuerte. Yo me acuerdo que Humberto Maturana, cuando hablaba de la empatía, por ejemplo, decía, no se trata de ponerse los zapatos del otro, se trata de entender lo que es vivir para él en esos zapatos. Es diferente el acercamiento. Y ahí entonces hoy día yo veo que hay una dificultad, quizás también por el modelo que hemos adoptado de vida, muy individualista, donde si no es lo que yo quiero, el otro debería cambiar. Y eso es completamente contrario a este amor, a esta definición de amor que Humberto nos regaló. Entonces sí, hay un desafío importante, especialmente en educación, pero también hay avances significativos que no podemos desconocer. Chile es uno de los países que más ha avanzado en términos de inclusión. En la práctica aún falta mucho, pero, por ejemplo, los roles han sido flexibilizados bastantes, cosas de los años 90 con los años 2020, como el rol de la mujer, por ejemplo, ha cambiado muchísimo, como las diversidades de género y sexuales también han ido tomando un camino de despatologización que es muy importante, pero hay desafíos que todavía están presentes. A mí lo que me preocuparía es que nos durmamos en la idea de que ya hemos logrado todo, que con las leyes que estamos bien, y se empiecen a elaborar estos discursos un poquito más de segregación que están apareciendo hoy día con otros actores. En algún momento fueron los homosexuales, en otro momento eran las mujeres, en otro momento eran no sé qué. Hoy día quizá es la gente de afuera, ¿no? que viene con cosas malas, después van a ser los astronautas, los extraterrestres, lo que fuera. Hay que tener cuidado con esos discursos, porque de fondo, de cualquiera de esos discursos, siempre hay una idea de que estamos los buenos y los otros son los malos.
Y eso es peligrosísimo porque atenta contra las bases, por ejemplo, de la convivencia sexuada. No hay un bueno y un malo, hay diferentes. Esa es la idea conceptual de sexo. Y en educación, ¿crees que tenemos que quizás ponerle mucho énfasis a las diferencias que hay en cuanto a cómo me expreso sexualmente? Hay muchas personas que ven que niños y niñas se están expresando de manera diferente y le ponen mucho foco a eso, como que se preocupan mucho y quieren, no sé si arreglar, pero que, como que el heterosexual deja de ser tan importante como esta persona. Es que ahí está en un concepto que yo veo complicado, porque a veces incluso con las mejores intenciones, y la gente en su afán de incluir, por ejemplo, la diferencia, pone foco en la diferencia y lo hace como casi un acto de redención, ¿no? Lo voy a hacer con un ejemplo más simple. Cuando yo voy a dar charlas a los colegios sobre inclusión, yo no tengo una perspectiva combativa, no voy desde el activismo, voy desde mis conocimientos y mi posición de salud mental. Los profesores me preguntan muchas veces, estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿qué hago con un niño trans? Y yo le digo, tratarlo como cualquier otro niño. Creer que ponerle más atención a un niño trans, a un chico gay, a una niña, a una joven lesbiana, qué sé yo, y alumbrar eso como si eso lo definiera, ¿no? Y como si eso fuera algo que hay que tocar con guante. Algunos que hasta se quieren sacar fotos para que vean que yo soy inclusivo. Eso puede ser súper perjudicial. Porque esa persona lo que está, de nuevo, le estamos encasillando, ¿no? Le estamos poniendo una etiqueta que no pidió y le estamos dando una atribución que no quiere necesariamente y la estamos tratando como especial porque no es como nosotros. Y lo estamos haciendo de la manera más bien intencionada. Yo creo que hay que sacarse un poco eso y de entender que la diversidad la vivimos todos por ser quienes somos. De nuevo, la idea de sexo, por ser diferente, tener biografías diferentes, nos vamos a expresar diferente, vamos a sentir diferente. Entonces, la norma es que seamos diferentes. Sí. Entender que la diferencia no es un problema, sino un punto de partida, es lo que tenemos que hacer en educación. En la medida que no entendamos eso, vamos a seguir excluyendo con buenas o malas intenciones, pero vamos a excluir igual. Desde lo más básico, hay organizaciones que están desarrollando políticas de igualdad de género dentro de su quehacer. No vamos a discutir si algunas son para cumplir o no con una política, pero ¿crees que está bien? ¿Es el momento o esto de igualdad de género tiene que verse desde las bases? Es que va a depender mucho de lo que cada empresa esté mirando como igualdad y como concretas, digamos, acciones que apunten a la igualdad y no, insisto, a una distinción arbitraria para tratar de quedar bien con uno o con otro. Da para mucho debate, por ejemplo, qué pasa cuando el tema de los cupos, que ha sido súper conflictivo, podríamos pensar, está bien que tengamos cupo por, no sé, hombres y mujeres que tienen equidad, qué sé yo, pero también después la otra pregunta, ¿no? ¿Y por qué estamos llegando a esa conclusión? ¿Y será lo mejor para la empresa? ¿O hará un efecto contrario a lo que queríamos demostrar? Esto, por ejemplo, en los países nórdicos hay estudios bien conflictivos al respecto de cuando se elaboró una tesis de que quizás las mujeres no entraban a la universidad a carreras más matemáticas porque no tenían el espacio, se hizo un programa para que entraran, y muchas decidieron no entrar, entonces quedaron ahí como, bueno, ¿cómo es la cosa? No era un tema de oportunidades, y quedó la idea en que entonces que las mujeres habían reclamado algo que no necesitaban y se generó este discurso contrario, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que más que tratar de empatar así sin mayor reflexión, tenemos que volver a pensarnos. Yo insisto, a ver, hombres y mujeres, ¿qué desean? ¿Cómo desean convivir? ¿Qué necesitan para convivir en comodidad y más armonía? Efectivamente, si detectamos que hay una brecha que en Chile existe, por ejemplo, en términos laborales, arbitraria de un sexo hacia otro o de un género hacia otro, está bueno que replanteemos esa posibilidad, porque eso no tiene ningún sentido, es injusto. Pero de ahí a tratar de articular artificiosamente algunas medidas para quedar bien, por ejemplo, me acuerdo muy perfectamente el tema de los baños en la escuela. Al principio, cuando salió la ley de identidad de género, ¿no? Vamos a hacer baños para los niños trans, y se convirtió el baño en un baño de estigmatización, porque solo lo podía ocupar este niño que tenía algo especial, ¿no?
Y no sé si eso ayudó mucho a los niños. Entonces después empezamos a hablar de, oye, mejor hagamos baños para todos mejor. Y así nadie se siente especial, ni menos, ni más. Y puede ser algo interesante mirarlo así. Entonces, a veces las políticas, cuando están muy focalizadas en cómo solucionar un problema específico, generan una discriminación también sin darse cuenta, y ahí nos estamos ayudando. Entonces, en términos de organización, yo creo que es bueno plantearse el tema de cómo nos estamos llevando en términos de masculinidad, feminidad, sexo, género, pero no tomar a buena de primeras cualquier indicación, ni menos adaptarla de un manual que viene de afuera y va a funcionar aquí. Como ya he demostrado, hay situaciones donde eso ha sido con resultados muy adversos. Y yo creo que hay que tener conversaciones antes de cualquier decisión. Si usted está en una empresa o en un colegio y quiere hacer una acción para, no sé, promover la participación de las mujeres de la empresa, pregúntele primero a las mujeres qué es lo que necesitan de esa empresa. Y luego toma la decisión usted como hombre ahí en la gerencia, quizás. Eso es lo que yo haría. Y sí, yo postulo mucho que sería súper interesante tener varias, y ojalá más, mujeres también en puestos de decisión de estos temas. Sí. Eso yo encuentro que es fundamental, y eso ha funcionado bastante bien. Yo soy de los que cree que cuando las mujeres están en cargo directivo suele funcionar mejor la organización. Es mi impresión, puedo estar equivocado, pero es otra forma de liderazgo muchas veces, que hay que aprovechar esas capacidades que las mujeres han desarrollado por su socialización también y por su propia capacidad emocional, que en hombres a veces está arrestada por nuestra socialización, no por la esencia. Hombres también podríamos tener capacidades emocionales súper altas si la entrenáramos, pero quizás no hemos tenido el tiempo de hacerlo. Muchas gracias, Daniel. Un poco para cerrar, terminar, quería preguntarte qué le podríamos dejar a las personas. A las personas hablaste sobre roles, perspectivas, sexo, identidad, ¿no es cierto? Orientaciones también, en cómo nos comportamos sexualmente. ¿Qué le dejaría a las personas que nos están viendo para que pongan foco y para que aprendan y para que, como tú dijiste, abran la mente hacia estos nuevos conceptos que se están trabajando? Sí, primero entender que estas son ideas que tratan de explicar un fenómeno que existe. Independiente de lo que tú puedas pensar y tu valoración de los fenómenos, hay una evidencia que está ahí. Las personas existen, las personas son diferentes, las personas son sexuadas, la sexualidad es parte de la vivencia humana, te gusta o no. Entonces, si sabes que hay un hecho, la idea es que te atrevas a explorar posibilidades para entender ese hecho, entendiendo que no tenemos verdades, sino que tenemos buenas ideas, algunas mejores que otras, y que cada una de estas ideas genera una hipótesis. Y lo que dejaría a las personas es que revisen sus hipótesis respecto a estas cosas. Al comportamiento, a la orientación, a la igualdad de género, a los sexos, a hombres y mujeres, a las diversidades. ¿Cuáles son las hipótesis que tú tienes respecto a estos fenómenos que ocurren? Y una vez que te des cuenta de qué hipótesis tienes, preguntarte, ¿esta es la hipótesis que va, para mi gusto, en el camino correcto? ¿Y cuánta gente queda fuera cuando yo establezco esta hipótesis? ¿A cuánta gente tengo que dejar excluida cuando yo digo esto es y esto no es? Cuando yo establezco un criterio de normalidad. Solo como dato, hasta en salud mental, los manuales de salud mental van cambiando. Y algo que antes se consideraba una patología mental, ahora ya no. Así pasó con la homosexualidad, así pasó con la transexualidad. Si los manuales cambian bajo el desarrollo de la ciencia en 100 años, tú no puedes cambiar de repente tu opinión de alguna idea que tengas si ni siquiera has estudiado todo lo que los demás han estudiado. O sea, si los estudiosos cambian de opinión y parece que cambiar de opinión es un valor, tú no puedes cambiar. Había un filósofo, un teórico, que Michel Foucault, que cuando le preguntan al final de sus días por qué había cambiado tanto la idea del primer libro al tercero, ¿no? que era un inestable, y dijo, bueno, si en 3 libros yo no hubiera aprendido nada de la vida y no hubiera cambiado mis opiniones, es porque no me sirvió de nada vivir, ¿no? Básicamente, yo le invito a lo mismo. No pasa nada si ayer pensábamos una cosa, hoy día podemos pensar otra. Y esa es mi invitación, abrir la posibilidad de cultivar nuevas ideas. Muchas gracias, Daniel. Bueno, te damos las gracias de haber compartido con nosotros, de venir a Unity Podcast. Y a las personas que nos están mirando, por favor, suscríbanse, pónganle me gusta, pueden comentar o dar ideas de nuevos podcasts. Muchas gracias por vernos el día de hoy. Hasta luego.